sin más dilación, vamos a hablar, pues no voy a hablar de todo lo que comporta la traqueostomía pediátrica, que daría mucho de sí, pero como me habéis pedido, pues básicamente me voy a centrar en estos dos temas. Primero empezaremos por lo que comentabas, ¿no? De las cánulas, cuándo usar cánulas con balón, que es lo que más interesaba. Pienso que primero mejor hablar de los tipos de cánulas y luego, en todo caso, pues hablar de cuándo está indicado pues, decanular o cuándo se está a punto para decanular. Entonces, directamente, claro, sí que hay que hablar un poco, ¿no? Muy rápido, de que no todo el mundo lleva una traqueotomía por el mismo motivo. O sea que las indicaciones por las que se hace esta operación pues, son muy variables. Entonces, cada niño tiene circunstancias por enfermedad y por patología de base muy distintas, ¿no? Y el motivo por el cual hace que haya que hacer una traqueo pues, lo marcará también al momento de canularlo. Por ejemplo, no es lo mismo tener una traqueotomía por una obstrucción de la vía respiratoria superior, como puede ser una estenosis laringea o traqueal, o una malformación cranoencefálica, ¿no? Que tiene una dificultad respiratoria, que para compararlo pues, con un niño que necesita un soporte respiratorio y que tiene una patología respiratoria grave, como puede ser un niño prematuro con una displasia broncopulmonar y que necesita esta traqueotomía para ayudar al soporte respiratorio. O también sería distinto un niño que ya necesita una traqueo también para soporte respiratorio, pero por una cardiopatía compleja o por una hernia diafragmática. O sea que cada circunstancia por la que lleva la traqueotomía pues es bastante variable. También muy importante en niños, por ejemplo, con afectación neurológica, que necesitan una traqueo para controlar estas secreciones abundantes que pueden pasar a la vía respiratoria y necesitan de una cánula para sellar esta vía respiratoria para que la saliva pues, no pase a la vía respiratoria, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, hay muchas causas, ¿no? Muchos motivos por los que hacer una traqueo y esto nos va a determinar también, como veremos más adelante, qué nos marca a la hora de canular. De tipos de cánula, básicamente materiales hay tres tipos. Uno sería la silicona, que son las más blandas, como son las cánulas de Vivona, o también las cánulas Silcosoft de Tracoe. También es muy frecuente el uso de las cánulas de PVC siliconado, como son las Schiley o las FAL, que son alemanas, o las Mini también de la casa Tracoe. Son muy parecidas a las de silicona, pero podríamos decir que son un pelín más rígidas, aunque también se adaptan muy bien a la tráquea. Las cánulas de metal ya prácticamente no se usan, se usaban anteriormente, sobre todo en adultos, pero en niños pues cada vez están en desuso. Y luego las cánulas también se clasifican en si van a llevar balón o van a ir sin balón. Esto lo veremos enseguida. También si van a llevar fenestraciones, que son agujeritos que están a lo largo en la cánula, o no llevan estos agujeritos. Las cánulas fenestradas en niños pequeños no se suelen usar porque hay el riesgo de que los granulomas, o sea, de que el tejido que está alrededor del estómago de la tráquea, pues hay riesgo de que pueda entrar en estos agujeros. Por eso en niños pequeños no se suelen usar. Se usan más en adolescentes o en adultos en los que interesa hablar y fonar para que el aire pase a través de estos agujeros. Esto en todo caso lo podemos, también si alguien está interesado, lo podemos explicar. Luego, en niños adolescentes ya un poco mayores, también se pueden usar cánulas, digamos, doble cánula, ¿no? Que es una cánula interna y una cánula externa. La cánula interna es la que se retira para limpiar y la cánula externa es la que se mantiene y que se va cambiando pues, cada ciertas semanas. Y por último, en casos especiales, pues se puede hacer o se puede solicitar cánulas a medida en niños con patologías muy concretas, ¿no? También lo veremos. En cuanto a las partes de la cánula, espero que veáis el ratón. En las partes de la cánula, esta es una cánula con balón y tendríamos aquí el piloto externo, que es el que nos indica si el balón o el manguito, digamos, que está dentro de la tráquea, pues está hinchado o deshinchado. Aquí es donde conectamos la jeringa. Aquí tendríamos las aletas o collar, que es donde se sujeta la cinta de sujeción. Y luego tendríamos lo que es la cánula en sí, ¿no? El cuerpo de la cánula, que puede ser más corta o más larga.
el fiador o guía para introducir la cánula, y aquí tenemos lo que es la cuña o calza, que se usa en niños, por ejemplo, que van ventilados, que cuando, debido a la humedad, a veces cuesta separar las tubuladuras del respirador de la cánula, y con esta cuña o calza, pues facilitas digamos, desconectar, ¿no? Esto sería la cinta de sujeción, ¿no? Entonces, hay muchos accesorios en las cánulas, como serían los filtros. Los filtros es importante saber que no son todos iguales. Los niños más pequeños pues usan unos filtros de este tipo que les ofrecen menos resistencia a la hora de respirar. En cambio, niños mayores de 5 kilos pues necesitan unos filtros ya, lo que llamamos pues el barrilete, ¿no? Que son filtros un poco más grandes. Los filtros lo que hacen es intercambiar pues humedad y calor. De esta manera, pues el aire entra dentro de la tráquea de una manera ya más preparada, como sería una nariz. De hecho, los filtros también los llamamos la nariz porque lo que hacen es humidificar y calentar el aire y filtrarlo para que entre a la tráquea y a los pulmones pues de una manera preparada, ¿no? Y de tapones, pues hay mucha variabilidad. Veo que se ha desplazado un poco las letras, pero bueno, intentan que sean tapones bastante universales, sobre todo los de Shiley o Shiley, y que se puedan usar en distintas cánulas. Esto ya de cara a cuando se plantea pues una decanulación. Y pasa lo mismo con las válvulas fonatorias, que digamos es el paso previo a los tapones, y que su uso pues está destinado a facilitar la fonación cuando este niño ya está en una fase en la que su patología de base que motivó la traquetomía pues está más estable o está más solucionada, y nos estamos planteando iniciar un proceso de igual plantear una decanulación, entonces para facilitar que este niño pueda comunicarse. Usamos estos tipos de válvulas fonatorias. Tenemos válvulas fonatorias como este modelo, que es el que se adapta a niños que van ventilados, que se puede conectar las tubuladuras de ventilación en este tipo de cánula, o los niños que no llevan ventilación, que no están conectados a un respirador, y llevarían estos dos modelos, uno de estos dos modelos. Además, se pueden aplicar pues, adaptadores para el oxígeno. También hay otro tipo de válvulas para niños que van un poco más limitados a la hora de tolerar y de aguantar estas válvulas fonatorias, que son unas válvulas que se pueden regular un poco lo que es la salida de aire para ofrecer menos resistencia y de esta manera poder aguantar mejor esta válvula para poder fonar, ¿no? Que pues, les cuesta al principio. En cuanto a las cánulas sin balón, son las cánulas estándar, que son de uso más frecuente. Al no tener balón, pues provocan menos trauma en la tráquea, en la mucosa de la tráquea, y son muy útiles, veo que se ha desplazado aquí a cambiar el formato, son muy útiles para fonar y para empezar a plantear una decanulación también, ¿no? Cuando usamos cánulas con balón, que este era uno de los temas más interesantes ¿no? o los que habían preguntado en general los participantes de la charla, era pues que las cánulas con balón sobre todo se usan para sellar la vía respiratoria durante la ventilación en niños que llevan ventilación con presión positiva. En estos casos hay que hinchar el balón para asegurar que la ventilación es eficaz y que ésta no fugue. Para evitar estas fugas, pues necesitan de un balón. Si llevaran una cánula sin balón, el aire se escaparía hacia la boca, hacia la parte superior de la vía respiratoria, y serían niños que no irían bien ventilados. Entonces, niños con patología respiratoria importante, como puede ser un gran prematuro con una displasia broncopulmonar, pues lleva este tipo de cánulas, sobre todo en los primeros años. Es verdad que hay niños que más adelante pues, consiguen ir ventilados sin necesitar una cánula con balón, pero esto normalmente ya lo determina el neumólogo que es el responsable referente de este niño. En los otros casos que se usa cánula con balón es cuando nos interesa sellar esta vía respiratoria para que la saliva y las secreciones o incluso el reflujo gastroesofágico pues no entre en la vía respiratoria y provoque una infección respiratoria. ¿En qué casos? Pues en niños, por ejemplo, con patología neurológica, que a veces pues, les cuesta controlar estas secreciones y estas secreciones pueden entrar fácilmente en la tráquea. Para que esto no pase, pues se usa estas cánulas, se hincha el balón y de esta manera pues aislamos la vía respiratoria de
este acúmulo de secreciones. Eso también pasa, pues, en niños con una disfagia, ¿no? Con una alteración de la devolución muy importante. Pues en estos casos es una cánula que es muy útil hasta que su situación, pues, mejora o se puede gestionar con algún tipo de terapia logopédica o va mejorando, ¿no? Lo que es muy importante de las cánulas con balón, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, es que la presión de la cánula siempre debe ser menor a 20-25 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esta es la presión de los capilares, de los vasos, que son los que nutren la mucosa de la tráquea. O sea, los que están, digamos, alimentando, ¿no? Vascularizando o irrigando la tráquea para que la tráquea pues, no se necrose, no se ulcere. Entonces es muy importante que la presión de la cánula no debe pasar esta presión capilar que se llama y debe ser menor, incluso pues haciendo descansos, por ejemplo, pues en 3 veces por día o si está ingresado, pues en cada turno de enfermería. Las cánulas con balón de aire son las clásicas, digamos. Nosotros inicialmente usábamos estas que llamábamos aire CAF porque el balón se hincha con aire y, bueno, pues realmente hacen su función, sellan la vía respiratoria. Lo que pasa es que tenían ciertos problemas y es que este balón, al deshincharlo, pues no se deshincha totalmente, queda como replegado y luego cuando interesaba que estos niños pues empezaran a usar la válvula fonatoria para hablar, el balón arrugado a veces no permitía que el aire circulara para poder fonar y poder hablar directamente. Sabéis que para poder hablar y fonar, el aire tiene que pasar alrededor de la cánula, desde los pulmones hacia la laringe y hacia la boca. Para ello, pues tiene que pasar alrededor de la cánula. Entonces, porque la válvula fonatoria, como sabéis, deja entrar aire, pero no lo deja salir. Entonces, lo que el aire hace es circular alrededor de la cánula, pasar a través de las cuerdas vocales, mueve las cuerdas vocales y esto es lo que permite fonar y hablar. Entonces, si el balón no se deshincha por completo, a veces limita que puedan fonar. Además, el balón, si no se controla la presión, pues puede lesionar la mucosa de la tráquea. En este sentido, pues estas cánulas fueron mejorando, se fueron desarrollando y salieron estas cánulas con balón de aire, como es la Shiley, ¿no? Se llama Shiley Taperware, que quiere decir con balón cónico, porque es de bajo volumen y baja presión y tiene menos efecto sobre la mucosa de la tráquea. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este tipo de cánula, que es de la casa alemana, la casa Fall, que también es de bajo volumen y de baja presión, y lo que intenta pues es no lesionar la mucosa traqueal. Con estos balones, pues cuando se deshinchan, por un lado, para las familias es muy agradecido porque los cambios son más fáciles, a diferencia de las cánulas con balón de aire que había antiguamente, que muchas veces pues, podían incluso provocar un poco de sangrado porque iban más justas al estoma de la tráquea y costaba más de entrar entrar y sacar la cánula. También han salido, este es otro tipo de cánula, que es para niños que tienen muchos problemas de aspiración de secreciones, que les va de forma continua hacia la tráquea, niños con alteraciones de la devolución muy severas. Entonces, lo que hace este tipo de cánula es que, por un lado, el globo sella la vía respiratoria y, por el otro, a través de este conducto, podemos aspirar las secreciones y, una vez aspiradas las secreciones, podemos deshinchar el balón y dejar que el aire pues, pase alrededor y que la mucosa de la tráquea pues, respire y descanse. Luego también hay otros modelos, como serían estos balones, cánulas con balón de agua. Se usa agua estéril y no se usa suero porque el suero cristalizaría, precipitaría dentro del balón, por eso se rellenan con agua. Y la función que tienen también es la de sellar la vía respiratoria. La ventaja que tienen es que permiten deshinchar el balón completamente, como si fuera una cánula sin balón. Entonces, cuando durante el día, por ejemplo, si no necesita el niño ir ventilado, se puede deshinchar y el aire puede circular perfectamente y pueden usar una válvula para fonar y pueden hablar tranquilamente. En cambio, de noche, si necesita hinchar el balón, pues se puede hacer con este mismo de cánula y te permite hacer las dos funciones.
hablar y fonar con el balón totalmente deshinchado, que casi ni se ve, y por otro, pues de noche hinchar el balón y mantener una ventilación adecuada. Como podéis ver, pues muchas tienen unas espirales, en algunos casos son como de hierro, ferruginosas, entonces esto permite cierta flexibilidad y se adapta muy bien a la tráquea. El problema de algunas de estas cánulas es que a la hora de hacer una resonancia, pues hay que tener en cuenta que hay que cambiar estas cánulas y poner una cánula que no lleve estas muelles o estas espirales. Afortunadamente, por ejemplo, Tracoe, pues ahora ya usan unos muelles que ya no son de hierro, sino que son de nitinol para poder hacer esta función. Por lo tanto, esto lo hemos comentado. El inconveniente de estas cánulas con balón de agua es que son balones de alta presión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que vigilar muy bien la presión a la que se hincha estos balones porque pueden lesionar la tráquea. ¿Qué hace un balón muy hinchado? Pues provoca un balón hinchado permanentemente, produce una isquemia, la sangre no riega bien la mucosa de la tráquea, esto puede producir una úlcera, puede producir una necrosis y podría incluso producir una estenosis de la tráquea. Entonces es muy importante que no hinchemos a unas presiones demasiado altas. Además, otro inconveniente de estas cánulas es que el manguito externo, el piloto externo, a veces no se correlaciona muy bien con la presión que tiene el balón dentro de la cánula. Y esto luego, pues cuando se hincha, hay que hincharlo a la presión mínima necesaria para que el niño vaya bien ventilado, pero sin ejercer demasiada presión. Aquí tenemos, pues, para entender un poco mejor, aquí vemos cómo entra esta cánula, aquí estaría el estoma de la tráquea, donde se hizo la traqueotomía, y vemos cómo si ejerce mucha presión en las paredes de la tráquea, pues podría producir una ulceración, una isquemia, ¿no? Una necrosis. Por un lado tenemos la pared posterior de la tráquea, que es membranosa o mucosa, que sí que da cierto margen porque se distiende, pero por otro tenemos la pared anterior y lateral, que es cartilaginosa, que esta sí pues que se podría dañar. Entonces es muy importante en las cánulas con balón controlar la presión y hacer descansos en la medida de que sea posible. Esta es una comparativa de balones en la que tenemos, pues, como podéis ver, balones de agua, que hemos dicho que la presión es muy alta, por tanto el riesgo es alto de lesión. En cambio, estas cánulas con balón de aire que se han ido modificando, como la Shile o la FAL, que el balón es de baja presión y bajo volumen, y el riesgo de lesión, por las características de la cánula, pues es más bajo. Hay otros modelos, como serían estos dos, que esta sería la Vivona Flexten. La ventaja que tiene es que la parte que sale de la cánula, digamos, desde el estómago hacia el exterior, es más larga y esto en determinados niños que tienen, por ejemplo, un cuello muy corto o que tienen adoptan posiciones, digamos, por problemas de columna o problemas neurológicos, que tienen la barbilla pues totalmente contactando el pecho, facilita mucho que estas cánulas no se colapsen. De este modo, esta extensión, ¿no? Esta parte que es más larga, queda por fuera de la barbilla y no se tapa con la posición del niño. O sea, permite ventilar bien al niño sin que se tape. Otros modelos serían las Vivonas Hyperflex, que como podéis ver no lleva balón, que nos sirve para graduar la altura en la que nosotros introducimos esta cánula. Y este modelo lo usamos en niños, por ejemplo, que tienen lo que llamamos una traqueomalacia, que es un colapso de las paredes de la tráquea durante la respiración, de esta manera que conseguimos pues, que la cánula llegue a una parte más distal, o digamos más profunda de la tráquea, hace como de stent o de soporte por dentro de la tráquea y esto impide que la tráquea se colapse. Esto está muy bien porque permite regular, pero es una medida temporal porque podéis ver que no lleva balón y a veces cuesta ventilar a estos niños. Entonces nos sirve hasta que tenemos la distancia bien calculada y podemos pedir una cánula medida, como serían estas, que pues son cánulas en las que hay que calcular exactamente qué distancia en profundidad dentro de la tráquea queremos para estos niños con necesidades especiales, por ejemplo, cuando tienen pues, esta traqueomalacia o colapso dinámico de las paredes de la tráquea, especialmente pues, cuando duermen o cuando se enfadan o cuando lloran, ¿no? Vale, vamos a hablar pues, de la recanulación, sin más preámbulos.
¿Cuándo está indicado decanular? Pues como hemos dicho antes, la decanulación hay que hacerlo lo más temprano posible, cuando sea posible, pero siempre que la decanulación sea segura. Luego veremos una serie de pasos que hay que cumplir, que son muy importantes, que siempre seguimos en el hospital para estar seguros antes de decidir que un niño sea apto para decanular. También es muy importante cuando el motivo o la causa que provocó la necesidad de hacer esta traquetomía pues se ha resuelto o se ha corregido. Por ejemplo, un niño que tiene una obstrucción de la vía respiratoria, una estenosis, que no sea muy compleja, pues si se ha conseguido reconstruir y se ha resuelto, pues este niño ya nos plantearemos ir hacia una decanulación. A veces hay niños que hay que esperar que con el propio crecimiento y el desarrollo del niño, pues también nos ayuda a una maduración de la tráquea y de las dimensiones de la tráquea, y esto favorece que podamos decanular a este niño. En los niños, por ejemplo, que van con soporte respiratorio, pues tenemos que esperar muchas veces a que estén en una fase que ya no tienen una dependencia del respirador continua, sino que lo hacen solo pues, durante la noche y que durante el día pues ya pueden usar una válvula para fonar o un tapón durante todo el día, y vemos que estamos ya encaminando una fase de ir a decanular. Pues en estos niños, ya hablando con sus responsables referentes en patología respiratoria, pues ya nos planteamos en qué momento es el idóneo, que veremos más adelante. Es muy importante también tener en cuenta, no es lo mismo un niño que solo tiene un problema, como puede ser un problema en la tráquea, que igual pues, hemos conseguido resolver, que un niño que tiene muchas patologías, que tiene patología cardíaca, patología respiratoria, que tiene problema en el esófago, que lleva una gastrostomía. Cuantas más comorbilidades se añaden, muchas veces más difícil es poder decanular a un niño. Un niño que tiene una patología neurológica de base, que tiene un mal control de las secreciones y que tiene riesgo de aspirar estas secreciones a la vía respiratoria, pues también es más complejo de poderlo decanular. O sea que es muy importante valorar el estado global y funcional de salud del niño. O sea que esto es lo que nos marcará también un poco el cuándo, ¿no? Cuándo podemos hacerlo. Entonces, ¿qué riesgos comporta la decanulación? ¿No? Esto, antes de pasar este paso, los médicos y las familias tenemos que saber que a veces la decanulación pues, no funciona. El niño, a pesar de las medidas que hemos tomado, pues no está en condiciones para poderlo decanular. Y hay que tener un plan o una vía alternativa para ver si esto falla, qué alternativas podemos hacer. Por ejemplo, un niño que va ventilado, un niño prematuro que va ventilado con un respirador durante la noche, a veces podemos empezar a adaptarlo a una mascarilla para pasar luego a una ventilación no invasiva, como sería el CPAP o el BiPAP. Entonces, estos niños, hablando con los neumólogos, los ingresamos antes en el hospital, les hacen que estén como más en contacto con esta mascarilla para que no les sea tan extraño, empiecen a usarla, y de esta manera, cuando nosotros ya vamos a decanular a este niño, luego pues pase a ir ventilado con este sistema de presión positiva, al menos durante la noche, y esto no sea un inconveniente para que lo podamos decanular. O sea que esto lo hablaremos más adelante. Y por último, pues otro riesgo es en estos niños que no controlan secreciones, que estas pueden pasar a la vía respiratoria. Hablando del protocolo de decanulación, ¿cuál es el que usamos aquí en el hospital? ¿No? Pues aquí, en Sant Joan de Déu, pues lo que usamos es una serie de pasos. Perdón, aquí veo que el 3 y el 4 han saltado, pero bueno, lo explicaremos a continuación. Lo primero que hacemos en todo niño es hacer una exploración con la fibroscopia flexible. Esto muchas veces lo hacemos en la consulta o, si no, en su habitación. ¿Qué es lo que interesa? Pues interesa valorar cómo se mueve su laringe, cómo están las cuerdas vocales, si tiene una parálisis, si las cuerdas se mueven bien. También descartar que no tenga una laringomalacia, que es un colapso de la parte alta de la vía respiratoria. Mirar que no tenga unas amígdalas muy grandes, unas vegetaciones también muy grandes, que igual tendremos que corregir antes de canular. O sea, toda la vía respiratoria es muy importante tener en cuenta que esté en condiciones. Luego, una vez hemos hecho esto, pues si las condiciones son favorables, vamos a empezar a probar de que use una válvula fonatoria, que empiece a probarlo durante unos minutos, supervisado por la familia o por sus referentes, sus neumólogos, sus enfermeras referentes,
y si hace falta incluso con un pulsioxímetro, y si lo va tolerando bien, pues luego durante horas o incluso durante días y semanas. Una vez vemos que tolera bien la válvula fonatoria, podemos empezar a probar el tapón. ¿Cuándo lo vamos a probar el tapón? Pues igual, al principio durante unos minutos, siempre supervisado, mirando cómo reacciona el niño, mirando que no tenga cambios de color, que no tenga dificultad respiratoria, que bueno, pues no tenga muchos esfuerzos, y si lo va tolerando bien, vamos a progresar durante horas y luego durante semanas. En niños muy pequeños, bueno, pues no siempre se aconseja que duerman con la cánula totalmente tapada, porque son niños que tienen una tráquea muy pequeña y la cánula ocupa gran parte de esta tráquea. Entonces, en estos niños no es una condición imprescindible. Mientras toleren la válvula fonatoria o el tapón durante el día, muchas veces ya es suficiente para valorar esta decanulación. Luego el punto 3 sería lo que llamamos el DICE o DISE, que es una endoscopia del sueño, como veremos a continuación. Lo que intentamos es descartar que no haya una obstrucción de la vía respiratoria, ya sea una obstrucción de tipo fijo o de tipo dinámico. Y, por último, en algunos casos veremos cuando también está indicado hacer una prueba del sueño antes de decanular. Es lo que llamamos una polisomnografía. Es una prueba, como veremos, que estudia los trastornos respiratorios durante el sueño. Esto también nos es muy útil en determinados pacientes, pero no en todos. Por lo tanto, estas decisiones, este protocolo que seguimos a la hora de canular a un niño, es muy importante que no es una decisión personal, ni del otorrino, ni tampoco de las familias, por muchas ganas que todos tengamos de que el niño se decanule, sino que es una decisión que se toma consensuada con los demás especialistas. Nosotros estamos en varios comités, el comité de vía aerodigestiva y comités de patología respiratoria compleja. Entonces, en estos comités lo que se habla con los gastroenterólogos, con los especialistas de respiratorio, como los neumólogos, fisioterapeutas respiratorios, rehabilitadores, también pues, especialistas en nutrición, logopedas, los pediatras de atención domiciliaria, de crónicos y paliativos también, entre todos los que llevamos a este niño, incluso terapeutas ocupacionales, genetistas, neurólogos, que también no están en la reunión, pero también participan activamente de ello, tomamos la decisión de si el niño está en condiciones para ser decanulado. Esto es muy importante, tomar una decisión consensuada y bien pensada antes de llegar a este punto. En cuanto a un ejemplo de laringoscopia flexible que hacemos en la consulta, pues sería este caso. Este es un niño, como vemos, que moviliza muy bien la cuerda vocal derecha. El niño pues está mirando hacia nosotros. Podemos ver cómo esta cuerda vocal, que es la derecha, la moviliza muy bien, en cambio la izquierda pues está paralizada. Esto nos da información de si este niño tendrá una limitación a la hora de decanularlo, si será fácil o también pues, supone un riesgo. En cuanto al DICE, ¿no? O DISE, que es la endoscopia del sueño, ¿en qué consiste? Pues consiste, lo hacemos en quirófano, bajo anestesia general, es una exploración de toda la vía respiratoria, empezando por la nariz y acabando, pues, pasando por la laringe, por la tráquea y acabando en los bronquios. Es una prueba que es inducida por fármacos, pero sin llegar a una anestesia muy profunda, sino que tiene que imitar el sueño. Y esto lo podemos hacer mediante unos aparatos, como es el DIS, que nos indica el nivel de profundidad del sueño a la hora de hacer esta prueba. Esto sería un ejemplo, ¿no?, de laringotraqueoscopia con una cámara, ¿no? En estos casos lo hacemos con un flexible, lo podemos hacer también en determinados casos, si es necesario, con una óptica rígida. Podemos ver, ¿no?, con la parte superior es normal, la parte de la laringe y de la tráquea y de las cuerdas, pero a medida que avanzamos, vemos como la pared posterior de la tráquea se va colapsando y en determinados momentos, voy a avanzarlo, podemos ver cómo casi comprime la totalidad de la tráquea. Esto es una traqueomalacia. Ahora el niño está dormido y no supone un riesgo, pero cuando este niño llora o cuando tiene pues, determinados episodios de tos o de infección respiratoria, puede suponer un riesgo. Lo volveremos a ver más adelante. Veis cómo la pared posterior, que es la pared membranosa, la que no es cartilaginosa, vemos cómo se colapsa e incluso colapsa el bronquio izquierdo, que quedaría a este lado. Entonces, esto nos da mucha información
a la hora de ver si este niño es apto para decanular. La polisomnografía pues, nos da información y ¿cuándo la indicamos? Pues en aquellos niños que se sospecha que tienen trastorno respiratorio, trastornos de la vía respiratoria durante el sueño. Hay una serie de indicaciones, no vamos a entrar en ello porque sería muy extenso, pero son niños que se sospecha que tienen apneas y en niños que tienen patologías complejas de la vía respiratoria, como son malformaciones craneofaciales, determinados síndromes, como síndrome de Ondine, síndromes, patología neuromuscular. También nos es muy útil en niños que hemos operado y queremos ver, una vez operados, si estas apneas después de la operación han mejorado. Todo esto nos da mucha información, pero en casos muy concretos, ¿no? Es una serie de preguntas que seguramente muchas familias pues, se hacen, o médicos. ¿Es necesario reducir siempre el número de cánula? No siempre es necesario. Muchas veces cuando te planteas de canular a un niño, pues este niño ya tiene una edad, que pueden ser pues, los 2, los 3 años, y en ese momento pues este niño ya tiene un diámetro traqueal suficientemente bueno como para aguantar una válvula fonatoria o un tapón durante el día. Si este niño no aguanta bien la cánula tapada, pues, o tiene un problema respiratorio, por ejemplo, de tipo restrictivo, que se dice, que le cuesta pues, tener respiración limitada, pues en estos niños nos podemos plantear disminuir el número de cánula. Pero no lo hacemos por sistema, muchas veces no lo hacemos y nos funciona bastante bien. Una vez lo decanulamos, ¿cuánto tiempo debe estar ingresado este paciente en el hospital para que esté monitorizado y controlado? Pues normalmente nosotros lo que solemos hacer es dejarlo pues, aproximadamente entre 2 y 3 días. Lo que es muy importante es que la primera noche, el primer día lo pase en la UCI, con una monitorización más estricta, por si hay algún problema, pues los especialistas de intensivos le puedan aplicar un soporte respiratorio, ¿no? Una vez si evoluciona bien, pues luego pasa a planta, suele pasar otra noche y si las 2 noches son favorables, normalmente el tercer día lo damos de alta, a no ser que se aproveche para hacer más pruebas por parte del equipo de neumología o de gastroenterología, ¿no? De los demás especialistas. Es muy importante esta monitorización estrecha para tener controlado un riesgo de que este niño pues, no fracase, ¿no? Que no aguante la decanulación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta durante estos primeros 2 o 3 días? Pues hay que tener muy controlado, ¿no? Supervisado, que no aumente el trabajo respiratorio de manera exagerada, que no tenga un estridor severo, que no cambie el color, que no tenga cianosis. En caso de que haya una dificultad respiratoria muy, muy severa y que no sea suficiente a ponerle oxígeno o un poco de ventilación, pues entonces muchas veces tenemos que volver a poner la cánula y darle más tiempo a que crezca o que cambie su situación patológica de base, ¿no? ¿Qué situaciones contraindican la decanulación o la retrasan? Pues cuando la obstrucción de la vía respiratoria pues todavía no se ha resuelto del todo, cuando este niño todavía está muy dependiente del ventilador, del respirador, cuando tiene muchas apneas durante el sueño, si hay una alteración neurológica que dificulta la gestión, el control de las secreciones, por ejemplo, salivales, o cuando este niño pues, está con una neumonía o con una bronquitis, pues no es el mejor momento para decanular y a veces hay niños que tenemos que esperar de cada buen tiempo, no durante pues, el invierno, que hay más infecciones respiratorias, y darles más tiempo, ¿no? Otra pregunta que es muy habitual, ¿cuándo nos planteamos cerrar el estoma, ¿no? El traqueostoma, una vez el niño está decanulado? ¿Y qué pasa con estas fístulas que persisten durante meses? Normalmente esto varía bastante en función muchas veces del hospital o incluso diría que en diferentes zonas o nacionalidades, ¿no? Aquí y en muchos sitios lo que se aconseja una vez decanulamos al niño es darle unos meses de tiempo para que el estoma de la tráquea, una vez no lleva la cánula, se vaya cerrando progresivamente porque al no llevar este dispositivo, pues la piel normalmente tiende a cerrarse, ¿eh? Y en algunos casos se cierra solo espontáneamente e incluso pues no hay que cerrarlo quirúrgicamente. En los niños en los que no cierra porque tienen muchas secreciones o porque van ventilados, por ejemplo, pues normalmente esperamos entre 3 y 6 meses, dependiendo también de cómo está el resto de patologías o de enfermedades que pueda tener este niño, dependiendo también de lo que nos aconsejen los demás especialistas de neumología, digestivo, entre otros, y buscamos el mejor momento
en el que si la fístula, ¿no? El orificio, pues no se ha cerrado solo, pues le buscamos un día de quirófano y luego lo cerramos quirúrgicamente. En ese caso, pues también el mismo procedimiento, ir a la UCI y como mínimo 2 noches de ingreso. La mayoría de las veces, pues se hace un cierre primario al cabo de 4 o, depende, 5 o 6 meses, donde hacemos un cierre quirúrgico en quirófano. En los casos en los que el traqueostoma es muy grande y la cicatrización espontánea es muy lenta, a veces les damos más tiempo y esperamos a que vaya cerrándose ese estoma hasta que nos planteamos cerrarlo en quirófano. ¿Qué pasa aquí en el Mediterráneo? A diferencia, por ejemplo, de Gran Bretaña, pues que en Gran Bretaña tiene tendencia a esperar más tiempo, esto lo hemos hablado con colegas nuestros, en cambio nosotros, como hay mucha prisa para que el niño pueda ir a la piscina o pueda ir a la playa, como es normal, si el niño está bastante en condiciones de poder hacer este paso, pues a veces no esperamos estos 6 meses y intentamos que en 4 meses o 3 meses, si está en condiciones, pues lo cerramos en quirófano. Los cuidados del estómago, pues la mayoría de familias ya sabéis cómo hacerlo, hay que limpiar muy bien, es muy importante mantener seco, que no haya humedades, evitar infecciones y muchas veces pues, lo tapamos con un apósito que hay que ir recambiando a medida que las secreciones son muy abundantes. ¿Por qué varía tanto entre hospitales? Pues depende de la experiencia un poco de los recursos de los que se dispone en cada hospital y en cada provincia. Entonces, depende del acceso que tienes a estos equipos, ¿no? Como son los quirófanos, como son grupos multidisciplinares, como son disponer de una polisomnografía. Todo esto determina cómo va a ser el protocolo en el hospital donde resides. Lo que sí que hemos intentado, ¿no? Pues, bueno, no vamos a hacer pausa porque veo que me he extendido bastante, es solo muy rápido, voy a hablar solo, creo yo, hay muchos artículos que hablan de esto. Lo que es importante es ver que los primeros días post decanulación, primeros 2 o 3 días, es muy importante mantener al niño ingresado en el hospital, el primer día pues en la UCI, para comprobar que no haya riesgo de riesgo de fallo respiratorio y aparte de esto, pues el artículo que más me interesa comentar, porque no me quiero extender mucho, es esto, que es una revisión sistemática de muchos estudios. En este se revisaron 24 estudios, un total de 1.300 niños, o sea que aporta mucha información y es bastante resumen de los artículos que habían anteriormente, ¿no? que he pasado rápidamente. Y es que, bueno, miraron cuáles eran las indicaciones por las que se hizo la traqueotomía y la mayoría pues era por un motivo de ventilación y de problema respiratorio. En algunos casos, en un tercio, pues eran por un problema obstructivo de la vía respiratoria y en algunos de ellos incluso un problema obstructivo en más de un nivel, ¿no? En la mayoría de ellos sí que se hizo una exploración endoscópica y aquí vemos que también en la mayoría de ellos se hizo la prueba de tolerancia a tapar la cánula para ver cómo la tolera el niño. En algunos casos se redujo el número de cánula para mejorar la tolerancia y en niños mayores se usaron cánulas fenestradas. Si nos fijamos aquí, en un 70% de los casos también se usan pruebas de polisomnografía, sobre todo en aquellos casos en los que se sospecha que pueda haber apneas del sueño antes de decanular y tener esta información para estar seguros. Y como vemos aquí también, los periodos de observación después de decanular, vemos que en la mayoría, un 50% se hicieron en la planta de hospitalización, un 33% en la UCI y en menos casos pues se daban de alta el mismo día o pasaban a servicio de rehabilitación. Con todo esto, lo que quiero decir es que, a pesar de las medidas que se toman, aquí se puede ver como un 80% de los casos se decanularon de forma satisfactoria, pero un 20% de los casos, pues esta decanulación no fue exitosa. En todas ellas sí que se hizo una exploración endoscópica antes de decanular y la prueba del sueño con polisomnografía, pues solo se hizo en aquellos casos en los que estaba indicado o se consideró indicado o estaba disponible, solo en un 25% de los casos. O sea que podemos ver que, bueno, pues que se toman
varias medidas a la hora de canular, pero a veces no son suficientes. Por lo tanto, hay mucha variabilidad entre muchos protocolos de decanulación. Ahora no vamos a entrar en ellos porque daría para otro día. Es necesario disponer de guías sobre el manejo de la tráqueo, sobre todo también pues, en cuanto a la decanulación, basado en la evidencia, y que estas decisiones tan importantes como el tipo de cánula y cuándo ir decanulando, pues no recaen solo en un especialista o en la familia, sino que depende de grupos multidisciplinares. Por lo tanto, dependerá el uso de la cánula y la decanulación, pues dependerá un poco de la patología de cada niño y hay que individualizarlo en cada caso, ¿no? Por último, lo que quería solo comentar es que el protocolo de canulación de cada hospital sí que debe ser seguro y eficaz. Debemos tomar una serie de medidas y precauciones. Para nosotros es muy útil la prueba de tolerancia progresiva a la cánula tapada. Los niños que no toleran la cánula tapada ni nos planteamos una decanulación, o sea, ya es un primer paso en los que ya excluyes pues, el hecho de ir a decanular. La endoscopia del sueño también nos es muy útil y nos da mucha información de cómo va a estar este niño sin la cánula, porque lo hacemos con la cánula retirada, de si este niño va a aguantar durante el sueño esta decanulación. Y la prueba del sueño solo hacemos en aquellos casos en los que se sospechan apneas o trastornos respiratorios asociados al sueño. Esto lo hablamos conjuntamente con los neumólogos y sí que sabemos que la combinación de ambas pruebas, en estos casos, pues aumenta con gran probabilidad el éxito de la decanulación. Y también es muy importante que la primera noche al menos pues la pasen en la UCI monitorizados. Por lo tanto, el futuro igual debería recaer en hacer un protocolo de decanulación específico para cada, digamos, indicación de por qué se hace una traqueotomía. O sea, que el niño que se hace una traqueotomía porque es un tema neurológico es un caso, el que es un prematuro y tiene un problema respiratorio es otro tipo, y el que es una patología de la laringe o de la tráquea, pues iría por otra vía, digamos. Entonces, la bibliografía y nada, no me quiero extender, que me he extendido un poco. Gracias, espero que no haya sido muy arduo y bueno, era solo dar un enfoque desde nuestro punto de vista o visión de cómo lo manejamos. Sí que hay muchas pruebas, ¿no? Hay muchos protocolos en los que no he entrado porque tampoco no quería que fuera muy extenso, pero es muy importante seguir estos pasos para estar seguros, antes de tomar la decisión de canular, pues que haya unos mínimos de garantía o de éxito y que no sea un riesgo vital para el niño. Muchas gracias.